A lo largo de la historia, trabajar se ha convertido como en una especie de yugo, que es como dice el refrán popular, trabajar es tan malo que hasta te pagan. O también podemos citar a Don Ramón en El Chavo, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar. Hoy pues en Monkey Mode les hablaremos sobre eso, sobre el trabajo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 11 de nuestro podcast Monkey Mode. Un podcast en el cual podrás entretenerte, educarte, reírte y además de todo, y lo más importante, aprender a ser un mono pensante. Eso es correcto, acaban de escuchar a mi compañero Luzo Cira, el Monkey número 2, y por acá quien les habla, Fidias Vázquez, el Monkey número 1. Les damos las gracias ante todo por estar sintonizándonos, escuchándonos hoy por todas esas plataformas de podcast como son Spotify, Google Podcast, eBooks y Anchor Podcast. Gracias por calificarnos, gracias por esos comentarios, por los likes, son bien apreciados y bien recibidos. Claro, fíjense, en este caso también nos pueden conseguir a través de YouTube como Monkey Mode, también en páginas de Facebook como Monkey Mode. En Instagram estamos como Monkey Mode VE, B pequeña o B de vaca y E de elefante. Y también estamos por ahí por TikTok a veces lanzando uno que otro extracto de nuestros capítulos. Claro, les recordamos que este programa se hace posible gracias al auspicio de Comics Ven. Comics Ven es una cuenta en Instagram dedicada al arte, a la ilustración, a la caricatura. Allí podrás conseguir diversos diseños o podrás solicitar tus diversos diseños para que te hagan tu caricatura, sobre todo tu caricatura de mono. También llegamos a ustedes gracias a Filosofía de la Sospecha, un abundante grupo en Facebook y también cuenta en Instagram dedicado a la difusión del saber, el conocimiento, a la filosofía, a la sociología y a esos temas interesantes que, por cierto, te hacen convertirte, te hacen más fácil la transición de humano a mono. Así es, claramente, Fides. Hoy tenemos un tema como cualquier otro que hemos tocado en este podcast, súper interesantísimo, pero que bueno, hoy lo vamos a conmemorar, o sea, vamos a hacer un tributo a este día tan importante que bueno, las personas que hacen este noble oficio para poder subsistir, sobrevivir, hay unos que le ha tocado más difícil que otros, sin embargo, bueno, es un tributo para todos. Sí, a propósito del día de hoy, Luzo, mira lo que te tengo acá. Mira, para ti. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver. La franelita de Feliz Día del Trabajador, hermano. Tómala. Coño, Agarra. Fidia, gracias, vale. ¿Viste cómo dice? ¿Te gusta el color? Mira, sí, me gusta. No es mi preferido, pero fíjate que dice, intento. dice, viva el 1 de mayo, esa franelita. Claro, viva el 1 de espero mayo. te quede. Mira, el 1 de mayo. Pero póntela. Claro. Mira, el 1 de Póntela mayo a ver, trae... ¿qué tal te queda? Ya, espera. Dame chance ya a ver. Espero te quede, hermano. Ya que pegó ese. Sí, vale, sí me queda. Sí, ahí. Sí me queda. Me gustaría más la talla, ese que me queda un Yo poquito más sabía, apretadita. ¿no? Pero la mandas a está bien, agarrar. Mira, está bien. esa franelita, claro, está bien, hermano, con mucho amor y cariño, usted que es excelente trabajador. Gracias, Y felicidades, Gracias, tío. felicidades a todos a todos estos trabajadores que nos están escuchando. Feliz Día del Trabajador. Hoy domingo, Así que es. bueno, cayó domingo, pero ya Bueno, sabes. no le pudiésemos dar El feliz próximo día, año Fidia. es lunes. Yo creo que estas felicitaciones creo que deberíamos hacerlas al final del capítulo. Que después que escuchen por qué le decimos feliz día, Claro. ellos tengan conciencia de... Porque mira, le dices feliz día a alguien que odia ir a trabajar y coño, estos huevones, ¿qué le pasa? Me está felicitando por una vaina que hago que ni siquiera me gusta. No vale, están desubicados, En el capítulo de hoy, reportados, sí, en el capítulo de hoy no sé cuál va a ser la conclusión. No sé si vamos a salir amando u odiando el trabajo, no sé. De alguna de las dos maneras, pues igual, más que desearles felicitaciones, mire, en realidad es expresarles mi admiración a todas aquellas personas, pues, que se desviven del trabajo, se esfuerzan por dar lo mejor, por llevar el dinero y la comida a la casa para mantener a sus niños
y bueno, atender a su familia. Y bueno, todo eso se hace con esfuerzo y con trabajo. Aquí en Monkey Mode somos auspiciadores del buen trabajo, hermano. Hay que trabajar, ¿ok? Dejar la pereza a un lado y salir a trabajar y producir. Y si es en lo que te gusta, mucho mejor. Era claro, Fidia. Mire, yo creo que el peor reto de este sistema es, primero, estudiar. Posterior a ello, lograr graduarse y luego de haberse graduado, conseguir trabajo de lo que te graduaste. Claro, claro. Eso creo que es uno de los mayores retos que tenemos que tienen los seres humanos uno de los mayores retos que tienen los seres humanos para poder seguir con su vida y de alguna u otra manera alcanzar esa teleología aristotélica de ser feliz al final del túnel. Que no sabemos si hay un túnel, no sabemos, bueno, de que si hay un final, que es la muerte, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a darle pies a esto, Fides, el trabajo y la rechera que pasamos cuando nos toca ir a trabajar. Sí. Mira, ¿y por qué se celebra el 1 de mayo? ¿Qué datos tienes por allí? 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Por Mira, qué justo esa fecha? lo que pasa es que el 1 de mayo, Fides, hubo una concentración de un sindicato a las afueras de una empresa, los cuales estaban tratando de reivindicar su jornada laboral. La jornada Ok, laboral, Fides, anteriormente era aproximadamente de 12 a 16 horas. Y como bien sabemos, la mayoría de las personas, que un día está formado aproximadamente, bueno, no, aproximadamente no, está formado por 24 horas exactas. ¿Ok? Entonces, si tenemos 24 horas exactas, lo que clínicamente es recomendable para que el ser humano pueda recuperar sus fuerzas es que duerma 8 horas y que, bueno, que se alimente de alguna u otra forma por lo menos una vez al día. Creo yo, no sé cuáles son las situaciones que estén viviendo en otros países, pero trabajar 16 horas, solamente te quedarían 8 horas fidia de trabajo. Esto es sin contar el tiempo de traslado del lugar de tu trabajo a donde tú claro, claro. vives. Que ponte que sea 1 hora, 2 horas. Bueno, hay gente que le toca más Sí, tiempo, o sí, sea, sí. perder más tiempo. Y llegar, ni siquiera tener chance de comer, de compartir con tu familia y un cúmulo de cosas que debería hacer un ser humano luego de haber terminado su jornada Sí, sí, laboral. sí. Entonces, este sindicato de obreros lo que estaban tratando de reivindicar era su horario laboral. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Nada más y nada menos que 8 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque era un cálculo matemático que venía aunado a la medicina o a la clínica, que era, mira, yo trabajo 8 horas, 8 horas me recreo o comparto tiempo esas 8 horas con mi familia y 8 horas duermo. Ok, Entonces 3 por 8, claro. 24. O sea, matemática Sí, sí. básica. Nada más y nada menos, estaban pidiendo eso ellos. ¿Qué pasa? Bueno, en 1886 se forma ese disturbio fuera de esa empresa. ¿Me puedes recordar el nombre, Filla? Que no me acuerdo muy bien. Ese disturbio se le conoce como la revuelta de Haymarket. Ah, ya, Haymarket. Haymarket, sí. Ok. Bueno, allí mismo. Yo sé que era esa empresa, entonces llega como siempre la policía a cuidar a los ciudadanos. Claro. Escuchen mi tono sarcástico, a cuidar a los Ujú. ciudadanos, que ese Sí, es su sí. oficio. Obvio. Y bueno, como que están allí todos en todo el disturbio, hay una tensión, algo allí, y lanzan una bomba en el medio de todos los policías que estaban rodeando esa marcha. Y el resultado de ello muere uno y resulta herido unos cuantos. Entonces, en el momento en que sucede eso, la policía, obviamente, por deducción, bueno, estos carajos nos atacaron, vamos a matarlos a ellos. Y bueno, hay una masacre allí descomunal. Pero ¿quién lanzó la bomba? Desde esa masacre dio como resultado ¿Quién varios lanzó, muertos, quién lanzó la pero bomba? no se sabe. No se sabe. ¿Pero los Eh, policías o los algo, trabajadores? bueno, verga, según los trabajadores, fíjate. Según los trabajadores. Coño, pero si los Porque ellos fueron... trabajadores lanzaron la bomba, mataron a los policías, este día tiene que llamarse el Día de los Policías, chamo. Coño, pero es que para el día de los policías es arrecho celebrarlo. A ¿Qué ver, coño? ¿quién, No quién va a jodas. celebrar el Día de los ¿Quién va a de los celebrar? pacos? El Día de los pacos. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Se celebran entre ellos mismos. Más nadie va a dar gracias de que los policías... Coño, la gente va a decir, verga, pero cuando tú te sientes, cuando te da un choro, cuando Ajá, un ladrón y eso, al primero que llamas a la policía. claro. No, es que no tengo por qué vanagloriar el oficio de una persona porque para eso le pagan. O sea, Claro, ese es su deber. te pagan por cuidar al Ese es su ciudadano. trabajo. Y ese pago no viene, y obvio, ojo, este pago no viene desde la nada. Este es un pago que viene recaudado de los impuestos de cada uno de los ciudadanos que no son Ujú. policías. Sí, Entonces, sí. cuando yo digo esto, lo digo con todo el derecho del mundo porque, bueno, la mayoría de los trabajadores en este sistema donde circundamos tenemos que pagar una vaina que se llama impuesto. Claro, claro. ¿Que para dónde se van esos reales? Sabrá Dios para dónde se van esos reales. Sí. Entonces, bueno, en fin.
Entonces cae la bomba allí, hay ese despelote allí, o sea, esa locura, un fuego cruzado, algo allí, unas cosas ahí extrañas. El resultado de ello, Fidia, apresan a 8 personas que creo que eran prácticamente como las cabecillas del sindicato, quienes según habían armado toda esa revuelta y Ujú. tal. O sea, como que bueno, ustedes fueron los que causaron toda esta vaina. Murió un poco de gente, murieron unos policías que son más valiosos. O sea, un policía es más valioso que 2.000, 3.000 personas trabajadoras. No nos interesan, de verdad. Y estos 8 Fidia, 3 paran en la cárcel y 5 son condenados a muerte. Sí, Son sí, condenados a muerte en público en la sí, horca. así. Claro, Imagínate, eso es lo que te iba a 1886 decir, no claro. se había derogado Claro, esa... 1800. Ujú. Son, son, O sea, no estemos entonces, bueno, pensando que esto que sucedió, no lo estemos pensando con juicios modernos, ¿ok? Ni estemos pensando que esos eran no, no, no. policías de uniforme, que llevó la patrulla con la sirena y eso, y los trabajadores uniformados. No, no, no. 1800, ¿ok? O sea, una Sí, época, todavía sí, oscura. sí, muy retrógrado Sí, el todavía. oscurantismo, ¿ok? Eso, un El Estados Unidos que, oscurantismo de la revolución claro, un Estados Unidos, industrial. Estamos ahí, ese es el contexto. claro, y un Estados Unidos que venía recién naciendo como nación. Claro. Se lindo del yugo de los ingleses. Y bueno, en ese tiempo, Fide, había un montón todavía de prejuicios legales, morales, religiosos, culturales, de creer que, por ejemplo, ojo, no quiero que se malinterprete este término, de que la raza negra era una tercera especie, por decirlo así, o sea que no era, jamás iba a ser igual o superior Sí, sí, a los claro. blancos. O sea, había una supremacía racial que predominaba allí y todavía había tratos de esclavos y todo lo demás. Pero lo curioso de todo esto, Fidias, es que uno de los imperios, ojo, claramente, Estados Unidos es un imperio capitalista, Sí, sí. que más fuerte y que gracias a esa gente que trabajaba allá, ahí como que hubo un acertamiento de una formulita de un barbudo alemán, Fidias, que dijo que necesitaba que los países se industrializaran para que hubiese la revolución y en Estados Unidos funciona esa Sí, formulita. sí. Y gracias a esa lucha sindical de ese grupo de obreros, de trabajadores, que sí efectivamente eran explotados, muy explotados, y que bueno, dijeron, bueno, o nos morimos de mengua o no vivimos la vida porque realmente lo que estamos es reproduciendo y generando riquezas para otra persona, o salimos a matarnos a la calle, a reivindicar y bueno, tratar de alguna u otra manera mejorar nuestro estilo de vida. Y eso fue lo que sucedió y a muchos les costó la vida, pero gracias a ese acto heroico, vamos a utilizar en este caso esta palabra un poquito mal manoseada, de heroísmo, para poder enmarcar el 1 de mayo de 1886 como un día del patrimonio humano. O sea, este día ha trascendido la historia porque, bueno, ese acto fue un acto heroico. Claro, claro. Y por eso nosotros estamos aquí con 2 micrófonos, intercomunicándonos, tratando de alejarnos de ese oficio que a veces no nos gusta mucho, que es el trabajo. Para nosotros esto no es ningún tipo de trabajo. Sí necesita trabajo o la postproducción y todo lo demás, pero para nosotros este es un tiempo de recreación y por eso lo hacemos con mucha dedicación y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y bueno, muchísimas gracias a esos mártires del Día del Trabajo. Y bueno, Hay muchos mártires, Luso. Actualmente sí, hay de hecho, muchos mártires. En este preciso instante hay personas que nos están escuchando, qué sé yo, dentro de su trabajo y están sufriendo por dentro, ¿ok? Están sufriendo un maltrato de sus claro. jefes, de algún De hecho, supervisor y Fidias, eso es un creo que martirio, hermano. claro, de hecho, Fide, yo creo que tú me has dicho que realizas ese tipo de práctica, ¿no? Que para que el trabajo no te subyugue tanto, te colocas un par de audífonos y te pones a escuchar podcast. O sea, consumes un contenido allí que te Sí, sí. entretenga y que te haga que las horas pasen rápido y no se vuelva tan monótono y tan fastidioso ese horario Claro, hay laboral. alternativas. Igual que en otros trabajos en la actualidad se permite que enciendan la radio o sintonicen algún programa o coloquen simplemente música para alegrar el ambiente. En mi caso, pues no oigo la música del ambiente, sino que me coloco mis propios audífonos y ahí sintonizo mis Que propias... eres de ambiente, Fide? ¿Cómo? No me habías dicho No, eso, que eres de no, ambiente. obvio, todos estamos en el medio ambiente. Recuerda que somos par de monos. Ah, ya, ya. Y sí, Ah, claro, sintonizo claro. algunos podcasts, alguna musiquita, alguna audioserie, para hacer un poquito más Vas a llevadero nombrar, esos va- trabajos. vas a nombrar los No, podcasts, no, Fidia. O no no, le vas a dar no los publicidad gratis. No, pienso no, no. nombrar. El Porque, playlist no, de es que Fidia es cada bueno. quien con sus gustos y no quiero en realidad condicionar el gusto de los oyentes. Ya,
Si Claro, quieren claro. algún tipo de recomendación, escríbanos en los comentarios y ahí les podemos recomendar alguna que otra cosa. Pero es No, que la mejor yo recomendación que no daríamos aseguro el nosotros uso, es que escuchen Monkey claro, es Mo. lo primero, pero en realidad no aseguro que lo que me gusta a mí te vaya a gustar a ti o le vaya a gustar a otra persona. ¿Me entiendes? Claro, es que un mono de ambiente tiene unos gustos muy particulares. Somos monos de ambiente. Totalmente. Mira, bueno, sí, 1 de mayo, Día del Trabajador. Según los Y datos el que tengo trabajador. por acá, el Congreso Obrero Socialista Internacional, Ujú. eso se oye que son personas muy bravos con el discurso. Congreso Sí. Obrero Socialista Internacional decretó el 1 de mayo como Día del Trabajador. Se celebra a nivel mundial, día en que las empresas le hacen un agasajo a sus trabajadores. ¿Alguna? Bueno, sí, no todas. Algunas como regalan una franelita, una polerita, así como la que yo te acabo de regalar. Ojo, no porque seas mi trabajador, sino porque me la regalaron a mí. Coño, Y yo Fide. dije, bueno, vamos No, a no. hacer la transmisión aquí. Ya lo dijiste. Sí. Ahora me siento subyugado No, pero es que no tiene por nada que este ver. opresor. Fíjate que Ahora que ya... mi padre, sus franelas de Día del Trabajador, que decían todas vivas el 1 de mayo, se las pasaba a mi hermano. A mí no me las pasaba porque no me Y tu hermano se quedaba. las llevaba y tu hermano se las llevaba a trabajar en construcción. ¿Sabe ¿No eran qué? las franelitas Mira, que se las regalaba? ¿sabe que tienen buenas esas franelas, Luzo? El estampado. No, hermano, esas son buenas, mire, para limpiar la misa, para limpiar el piso, coletico. Nada, No, son excelentes esas franelas. Las recomiendo, qué 100%. perro. Sí, 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 las recomiendo. Ay, pero es hipócrita, Fida. Es hipócrita, No, por ejemplo, que venga el jefe de tu empresa que te maltrata los 365 días al año, te humilla, te hace sentir mal, para darte el 1 de mayo una fucking franela que diga feliz día del trabajador o viva el 1 de mayo cuando no tiene ningún tipo de conciencia de clase. Bueno, hablando de claro, conciencia de clase, eso lo vamos a hablar más adelante, que no tiene ningún tipo de valor sentimental hacia sus trabajadores, no tiene ningún tipo de vínculo, de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que son actos, más allá de ello, protocolares, logísticos y marqueteros, si lo podríamos decir. O sea, para que tenga como un posicionamiento allí más o menos humano esa empresa, cuando sí, realmente las totalmente. situaciones laborales internas son devastadoras. Tú sabes que las empresas, como tú lo acabas de decir, pues hacen muchas promesas. Yo las entiendo como una especie de falacias, ¿ok? ¿Sabes qué? Falacia es cuando tú argumentas algo, pero lo dices como en la mitad solamente para persuadir o como para manipular a los demás, a la persona al que le estás hablando. Eso es una falacia. Entonces, Luzo, las empresas tienen su falacia, las empresas modernas eh, repiten muchas cosas que las personas creen que se las llegan a creer, pero en el trasfondo de lo que le están diciendo hay una media verdad. ¿Ok? Entonces, fíjate, una de las falacias que hacen las empresas y actualmente es que a los trabajadores ya no les llaman trabajadores, no les llaman obreros, operarios. ¿Sabes cómo le llaman ahora? ¿Cómo le llaman? Le llaman colaboradores. De esta manera, el trabajador pues se siente un poquito más identificado, ¿no? Ya no me trata como obrero, como empleado, ahora soy colaborador. Entonces, detrás de eso es como una especie de falacia. Otra especie de manipulación que está allí muy presente en las empresas actualmente es que se aprovechan de la crisis actual, porque siempre, ojo, siempre va a haber una crisis que justifique un empleo, siempre, siempre. No hay una sociedad donde diga, no, en esta sociedad no hay crisis. Entonces, ¿cuál es la falacia allí? Que justifican la crisis actual con un sueldo bajito. Entonces, Claro. no, los sueldos no los podemos aumentar todavía porque Sí, el sabes que mercado y tal y tal. la situación país, exacto, el mercado, la situación país. Entonces, siempre va a haber una crisis que va a justificar el bajo sueldo. Claro, denle gracias a Dios. Ahí se inmiscuye como que Ahí es la la religión. teología, ¿no? Ujú. Esa categoría teológica dentro bueno, de la operación laboral de los trabajadores. O sea, como que denle gracias a Dios, más bien agradezcan Gracias a de que Dios, los claro. explotamos y le pagamos por ser explotados. Porque si pudiésemos explotarlos y no pagarles, claramente lo haríamos. Sin pensarlo dos veces. Obvio, sin pensarlo 2 veces, claro. Otra estrategia es que, bueno, si usted no necesita el trabajo, pues renuncie y otra persona sí lo va a necesitar, que va a estar más dispuesto que usted a aprovecharlo. Entonces, coño, no se trata de necesitarlo o no necesitarlo, se trata de la justicia, ¿ok?
Entonces ahí están invertidos los valores según la ética y sobre todo en el caso de los sueldos bajos, que ya lo vamos a hablar más adelante, que las horas de trabajo, perdón, el sueldo recibido no se compara al esfuerzo de trabajo Claro, humano realizado. tiene un Entonces, nombrecito. sí, eso tiene un nombrecito que ya lo vamos a ver. Otra estrategia de las empresas es contratar personal joven, ¿ok? Recién graduado de liceo, de bachillerato, contratan personal joven que no tienen experiencia laboral, ¿ok? Entonces no tienen las herramientas necesarias para formar un sindicato o formar parte de un sindicato, ¿ok? O se conforman con la paga porque es su primer trabajo y wow, mi primer sueldo, wow, y me pagó bastante. Me puedo comprar un iPhone Pero 13. claro, pero no vas a comparar un trabajador joven que en su primer trabajo con un señor que ya lleva 15 años trabajando con antigüedad laboral y ese sí te valora, ese sí te sabe cómo es el movimiento en una empresa. Claro. Ojo, estoy hablando solamente de trabajo formal. Entonces, y bueno, junto con eso de contratar jóvenes es contratar por pocos meses. Te contratan por pocos meses para no pagarte antigüedad y te dicen, no, ya vas a estar contratado, dependiendo cómo sea en cada país, ¿no? Por 6 meses, un ejemplo, vas a trabajar a un plazo fijo, el plazo fijado es por 6 meses, y ya de ahí, de acuerdo a tu desempeño, te renovaremos el contrato o ahí veremos, pero De de acuerdo, acuerdo a tu de desempeño. acuerdo a tu jaladera de bola también. Entonces, coño, el trabajador se pone ahí con todo su empeño para conservar su trabajo y después ve que es desvinculado, es decir, que no le renuevan contrato. Y bueno, contratan a otra persona porque el trabajador, en este caso en una empresa, es un número más, es una fuerza de producción más y puede ser total y fácilmente reemplazable, ¿ok? De eso Sí, también es otra cosa que estamos claros. Pero Luso, sí. ¿tenemos algún basamento filosófico de todos estos conceptos que más o menos ya van saliendo, Luso? Obviamente, fíjate. Yo A creo ver, que este es uno de los temas más modernos que hemos podido tocar en el transcurso de nuestro podcast. A pesar de que sea el capítulo 11, creo que sí, es el tema que históricamente estamos acercados sí, a nuestro siempre va a día a ser día. moderno, sí. Entonces, mira, hay un carajo que dice que, bueno, era odiado por muchos, pero también era amado por otros. O sea, A ver, como cualquier otro personaje, fíjate. De un lado ajá, es héroe y del otro lado es villano. sí, Este sí. carajo se llama Carlitos alias el Marx. Karl El Marx. Marx. Oye, ese es como nombrar al Mira, demonio, yo. sí vale, sí vale. En este tiempo sí, hablar de Carlito. Marx, mira, yo creo que a Monkey Mo le van a poner dos boinas rojas ahorita, No, 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 después, ojo. Hay que después de este aclarar. capítulo. No, no, nada que Sí, ver sí. con eso, hermano. Una, Lo una, que ban- pasa es uno- le que van a poner Marx, una bandera de Cuba, o sea, unas vainas ahí, no, unos no, adornitos. no queremos Pero tú llegar a sabes cómo eso. es la gente, Fida, ¿sabes cómo es la Pero, gente? pero es que fíjate que Marx es odiado por todos los sectores, ¿no? Porque desde el punto de vista de la religión también, Ah, claro, porque decía que promulgaba el ateísmo, claro. Ujú. que promulgabas el Pero bueno, ateísmo. hoy vamos a Entonces, aclarar. mira, es un temita un poquito delicado, pero yo confío en tus quirúrgicas manos de mono para que lo detalles. Pues sí, mira. A pesar Ajá, de que, bueno, no tiene nada de malo, Fida, compartir ideas de Marx, porque, bueno, realmente creo que fue el pensador más increíble del siglo con respecto al análisis económico-sociológico de nuestra sociedad, que hasta los momentos hay categorías que no caben dentro de la actualidad, efectivamente no, porque hay un escritor que filtra Marx que se llama Ludovico Silva y dice que lo peor que puede hacer un estudioso de Marx o una persona que le guste que lea a Marx es no someterlo a los efectos corrosivos de la historia. Fíjate cómo lo pudo definir, lo hizo de una manera muy claro, perfecta. claro. Ujú. Y es la pura verdad, fíjate. O sea, nosotros no podemos sacar de contexto a un pensador Sí, que estaba en la Matrix, en esa convulsión o de obreros, de trabajadores, como lo estuvo Marx. O sea, Marx, a pesar de que pudo hacer un estudio, un grandioso estudio del sistema, claro, claro. también estaba viviendo en carne propia el desempleo, estaba viviendo en carne propia la explotación. O sea, no es que, pues, bueno, hay un estereotipo vago por allí que dicen que Marx era un vago y bla, bla, bla. A Marx lo rechazaron un montón de veces en muchísimos trabajos. Uno de ellos fue en una imprenta porque tenía la letra muy fea.
Ok. Otro, bueno, pues ya estaba como bicheteado. O sea, bicheteado es como que ya estaba mal visto internacionalmente en toda Europa porque colaboraba para la revista Renana, hacía artículos en contra del sistema y bla, bla, bla. Entonces, este tipo también vivió su vaina de que fue desempleado, su familia pasó mucha hambre, de hecho murieron varios de sus hijos. Sí, Entonces, no sí. es una vaina de que el carajo simplemente se echó al abandono como Sócrates y iba a discutir con la gente. Y no, no. O sea, había un basamento y, bueno, un contexto muy radicalmente diferente a lo que vivían en Fíjate, ese tiempo los griegos. fíjate que Entonces, mira, para fíjate. la época de Marx coincide con la época de las revueltas esta del 1 de mayo, ¿no? Que dijiste que fueron en 1886 y Marx muere en el 83, ¿ok? Sí, Entonces, sí, 3 años ya después. 3 años después de la época de Marx, se Ujú. decreta el 1 de mayo y bueno, eso, lo cual da a entender que aún después muriendo de Marx, las condiciones laborales obviamente no fueron resueltas sino mucho, mucho tiempo después e incluso en la actualidad aún falta mucho camino por recorrer, Mira, pero claro. son totalmente épocas muy diferentes. La visión del trabajo y la visión del capital que tenía este pensador, Carlos Marx, no es pero ni lo más cerca a la visión del trabajo actual, ni a la visión del dinero que manejamos en este instante. Pero sí Claro. sentó como los antiguos filósofos, sentó unas bases y unos principios. No, y de hecho, Fidia, creo que o sea, vagamente cualquiera que pudiese hablar de Marx es hablar a la ligera y sería como su sesgo cognitivo, ¿no? Ahí yo hice como un efecto Claro, Dunning-Kruger de creer que claro. saben de él y nunca se han tomado la tarea de realmente escudriñar los escritos filosóficos, económicos y sociológicos increíbles de Marx. Por ejemplo, El Capital, que es una obra que ha trascendido dentro del mundo de la economía desde que ha sido publicada. Y bueno, hay un libro Fides que es uno de los libros más importantes para ese entonces y que sigue siendo referencia. Obviamente sigue siendo referencia porque lo vamos a referir a nosotros o vamos a tomar citas de algunos escritos de Marx. Ojo, no quiero que satanicen el podcast por esto que voy a nombrar en este momento. El libro es llamado, muchísima gente lo conoce, es como la Biblia de los trabajadores. Ojo, A como ver, la Biblia de los trabajadores. Se llama El Manifiesto Comunista. claro, claro. Manifiesto Comunista, si no mal me recuerdo, Fidia fue escrito el 26 de febrero, no, el 21 o 26 de febrero, por allí está, de 1848. Creo que de ahí viene la Revolución de Mayo, o sea, febrero, sí, por ahí está, la Revolución de Mayo, que en ese mismo año, que fue producto o resultado de los escritos de Marx, porque esto no era realmente un libro como tal, sino más bien como un folleto revolucionario, informativo para para la Internacional Socialista. Entonces, en este manifiesto, Marx imprime allí una cantidad enorme de pensamientos, análisis del sistema y todo lo demás. Y lo que rompe con Marx, Fidias, porque Marx también traza o hace una abertura allí dentro de la historia contemporánea, es que da una concepción diferente a la concepción del sujeto. Ok. Valga mi redundancia, es que todos los filósofos y todo lo demás circundaban alrededor de una interpretación del ser, si, bueno, los sentidos, el empirismo, el racionalismo y todo lo demás. Pero Marx dice, Ujú. no, ya va un momento allí. El motor de la historia hasta nuestros tiempos es la lucha de clases. Entonces, mira, te lo leo rapidito allí para terminar de dar contexto. Dice, todas las sociedades humanas hasta nuestros días es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de clases beligerantes. O sea, Ok. lo que podemos concebir de este extracto, de este texto de Marx, es que siempre, o sea, la historia, o podemos definir al hombre como siempre en las sociedades está luchando con el otro. Entonces, es que el trabajo era trabajo siempre para otro. Y que el trabajo había cambiado de definición con respecto al trabajo histórico que nosotros conocíamos como trabajo tradicional, porque el trabajo era una mercancía, era la fuerza, ojo, no el Ujú. trabajo como tal, la fuerza del trabajo del obrero era una mercancía como cualquier otra. ¿Por qué? Porque era vendible, o sea, tenía un precio y era Claro. intercambiable y desechable.
a corto, mediano o largo plazo. Entonces, por eso nuestro sistema o el sistema capitalista, que es resultado de una lucha, que es resultado de una revolución que se le denominó como Revolución Francesa, que es resultado de una revolución que se le denominó Revolución Industrial, y que bueno, que todas las bases que teníamos anteriormente de las épocas anteriores habían sido demolidas completamente y que sobre estas bases burguesas, porque bueno, eso ya es una tarea de historia ya con respecto a la burguesía y la Revolución Francesa, pero que es un hecho de que todas estas nuevas formas de concebir y ver el trabajo son netamente diferentes a todas las antiguas alrededor de la historia de la humanidad. Entonces, Claro, como es claro. una mercancía, primero se debe ofrecer. Tienes que ofrecer tu fuerza de trabajo a cambio de un salario que te va a dar solamente lo necesario, por eso se llama salario mínimo. Ahí se desenvuelve un cúmulo de argumentos con respecto a si el salario mínimo es menos del mínimo o jamás ha sido mínimo, sino más bien algo, qué sé yo, un montón de análisis que podríamos darle a lo que es el salario mínimo, fíjate. Entonces, Sí, fíjate que el origen de esa palabra salario remonta a la antigua Roma cuando los trabajadores le pagaban con medidas de sal, quintales de sal. Y bueno, eso es lo que se llamaba el trueque, que es el cambio, que también es válido. El trueque es válido como moneda incluso actual. De hecho, se utiliza mucho. Un ejemplo, que yo tenga, qué sé yo, una moto y quiera comprar un vehículo usado, un carro, y bueno, entonces llega a un acuerdo, bien, te pago tanto de dinero por el carro y te ofrezco también la moto. Entonces, ahí se está pagando con dinero, con moneda, y también se está pagando como con trueque, es decir, el intercambio en este caso de este bien material que vendría a ser la claro. moto. Entonces, ese es como eso es lo básico de la economía prehistórica. De hecho, las tribus indígenas son muy famosas también por aplicar los trueques. Y nosotros también, trabajar en una empresa es hacer un trueque, porque yo estoy aportando mi fuerza de trabajo, mi experiencia, mis estudios, mi conocimiento, por un pago. Sí, En este bueno, caso fíjate. sería el De salario. hecho, creo que, como lo denominaba Marx, yo tengo aquí un pequeño folleto. Es como un abrebocas para comprender un poco más sobre la conceptualización de lo que es el trabajo asalariado y el capital. Y él determina, Fidias, de que el salario es, dice, como hemos visto, el precio de una determinada mercancía, de la fuerza de trabajo. Por tanto, el Claro, salario se claro. halla Ajá, determinado por las claro. mismas leyes que determinan el precio de cualquier mercancía. O sea, no hay ningún tipo de diferencia entre el salario y, y una mercancía. También es una mercancía, al igual que la fuerza de trabajo. Y tú sabes lo curioso de todo, Fidias, es como lo que habíamos mencionado hace un momentito, de que decías de que no le vamos a aumentar el sueldo porque, bueno, el mercado laboral y bla, 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 está difícil conseguir trabajo, valórenlo y todo lo demás. Y ahorita, por ejemplo, tú revisas un anuncio cuando están solicitando empleados, Fidias, dice, sueldo Sí, ajá. acorde al mercado. Y tú dices, wow, pero Eso se llama entonces, falacia, mira, ¿ok? fíjate, Ahí volvemos otra vez a la falacia. y según los escritos de Mark dice que, bueno, el salario a veces está determinado por el puro azar, Fidia. O sea, por el mercado, y el mercado también está determinado a veces por el puro azar. Que tiene, bueno, unas consecuencias Sí, políticas, sí, sí. religiosas y algunas aristas más allí, pero no tiene una denominación científica para decir que el salario es esto y aquello. Y lo curioso de todo, Fidias, es que esos mártires de Chicago de 1886 que pelearon y algunos perdieron su vida Ajá. por ese tipo de conquista para reivindicar las 8 horas laborales, aún sigue habiendo explotación extrema, Fidias. Luego de casi 200 años sigue habiendo Obvio, explotación obvio. extrema. Claro. Ejemplo de ello es las fábricas de fabricación masiva de grandes marcas. Por ejemplo, para no mencionar, una que tiene una palomita, que tiene fábricas en Taiwán, en la India, en Camboya y en otros países más que están Claro, sumidos en la claro. extrema pobreza, a pesar de que están allí como escalados en los ratings de los países con la economía más fuerte. Por ejemplo, la India, Fides, tiene, creo que está de tercera como potencia económica mundial, tercera, cuarta por allí, según el Producto Interno Bruto, pero sus condiciones sociales no son reflejadas adecuadamente según esa cifra del Producto Interno Bruto. Entonces, por eso allí la economía cae en contradicción como Ok. una ciencia, debido a lo que reflejan sus datos no es reflejado en la Ujú. realidad de una comunidad.
claro. O sea, este tema es complejo en realidad. Hablar sobre el trabajo y sobre esta fecha, Día del Trabajador, es un tema muy complejo porque es un tema que se circunscribe de acuerdo a las legislaciones laborales de cada país, de cada sociedad, ¿no? Entonces, no son las mismas, tú mismo lo acabas de especificar, que no son las mismas condiciones en Venezuela, que en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile. Son diversos motivos por los que un trabajador va a trabajar, cuáles son los beneficios, los análisis sociales o socioeconómicos. El tema es muy complejo en la estructura o el rango de un sueldo mínimo, ¿ok? Porque esa es una proyección que se hace en base a los análisis de mercado y de los productos básicos que puede comprar un trabajador para subsistir y beneficiarse por el lapso de un mes y un poquito más. Pero sabemos obviamente que los sueldos mínimos en la realidad pues no alcanzan, Casi no siempre son alcanzan menos para del nada. mínimo, Fides. Siempre es menos del mínimo. Entonces, te digo, por eso el tema es muy, muy complejo. También es complejo desde el punto de vista de cuánto vale una hora de tu trabajo. ¿Cuánto vale una hora, en este caso, supongamos, de esfuerzo físico por tratar? Yo sé que hay muchas maneras de trabajar, pero tratándose de un trabajador un obrero, un operario, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? Entonces, hay muchas escalas, dependiendo de cada país, pone su escala de trabajo, que si no, una hora de tu trabajo te la vamos a pagar, qué sé yo, en $15, otros en 10. Y realmente ahí estamos, mira, tocando la fibra de las críticas que hizo Carlos Marx, que el ser humano en este caso, con su trabajo, se concibe como un extraño a sí mismo, está alienado, Así es. ¿ok? Alienado porque su fuerza de trabajo le han colocado precio, un precio que él no ha determinado, y él tiene que esforzarse para conservar ese trabajo, esforzarse esas 8 horas, trabajar esas 8 horas, en este caso, mira, prácticamente estás trabajando 8 horas para pagarte las 16 horas de vida, ¿ok? Con 8 horas de tu trabajo te pagas o te financias las otras 16 horas. Entonces ya estamos hablando de que la mitad de la vida se te va allí porque lo dijiste al principio, esas 8 horas de descanso, en este caso de sueño, de dormir, y las otras 8 horas de recreación, pues les tienes que ir restando la hora de transporte, la Claro. hora que le dedicas para prepararte para ir al trabajo, para Son preparar la prácticamente horas comida, si es perdidas, que no tengan Fides. comida. Sí, vale, entonces ves que al trabajo le estás dedicando más de las 8 horas, pero claro, el momento de marcar la asistencia al trabajo, al momento de la salida, se tienen que cumplir las 8 horas. Pero como te digo, es un tema de mucho debate, sobre todo dependiendo de las políticas Es laborales bastante de complejo, acuerdo de a cada verdad, como país. tú dices, tratar de darle como un camino a este tema del trabajo. Sin embargo, lo estamos haciendo allí de la manera más monística posible, ahí moneando con este tema. Bueno, otra cosita con respecto al trabajo, Fides, es que a pesar de que, como lo había mencionado, que lo he mencionado reiteradas veces, de que esas personas lograron conquistar ese derecho, que mucha gente no conoce Fides, y eso es lo que estamos tratando nosotros en este podcast, de que la gente pueda verificar a través de acontecimientos históricos de dónde provienen esas 8 horas de trabajo, las cuales ustedes pelean con las garras cuando hay un problema abusivo con respecto a horas Claro. extras o que te quieren que te quedes más tiempo y todo lo demás. Sí, Entonces, hay muchas sí, personas o claro. muchos trabajadores que no conocen de este resultado histórico. Sin embargo, se siguen observando o presenciando, Fidia, este tipo de abusos, no solamente en los ejemplos que di con respecto a Oriente y Asia, no, sino también en las sociedades occidentales se sigue presenciando este abuso o esta explotación por parte de las horas. Porque bien tú lo dices, o sea, llegas, te vas en el transporte y cada vez las ciudades están más colapsadas, o sea que eso requiere de más tiempo para Sí, poder claro. Ujú. transportarte y todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son las excusas perfectas? Por ejemplo, personalmente, una experiencia que me ha ocurrido es que, bueno, no, que estuvimos en crisis y ahora nos toca trabajar muchísimo para poder levantar el país. Pero cuando realmente no estamos Ujú. levantando ningún país, Sí, porque para sí, levantar el efectivamente, un país, ¿no? país se construye Claro. trabajando, pero también se construye educando y también se construye
dándole tiempo a las personas para que También, puedan hacer lo que quieran. Y también se construye haciendo cultura y también claro. se construye haciendo Mira, religión de alguna u otra forma. sie- también se construye Así siendo es. honesto, pagando los salarios Entonces, dignos, no robando, claro, ¿ok? Y eso contribuye a mejor estabilidad social, mejor estabilidad familiar. Entonces, no es solamente con el claro, trabajo así como Fides. si Y fuesen eso lo animales, dijo ¿ok? también Marx. O sea, la categoría que diferencia a los seres humanos de cualquier otra especie viva es trabajar. O sea, no hay otro humano, otra especie viva en la faz de la Tierra que trabaje, como lo hace el ser humano. En este caso, nosotros como somos un par de monos, bueno, vive par de bananas, cualquier vaina, una saltadita de techo, una vaina, rescatamos la comida del vecino que está por ahí humano, pum, y nos la llevamos para la moto, para la camioneta y nos Claro. vacilamos eso. Hablando de todo esto, Fide, Y qué es lo que es de tu vida, Luzo? Tú tienes una pinta que no no es trabajáis, que chamo, que sí, eres flojo para el pero es trabajo. que yo estoy en el ¿Qué es de paraíso, tu vida, Fide, chamo? el paraíso de los monos. O sea, por eso, aparte, por eso le hacemos esa invitación a la comunidad monística. Así se unen a esta comunidad, hoy ya no van a tener que trabajar más, sino Ah, más bien a disfrutar que de los renuncien a su placeres de trabajo. ser un mono, aparte de previamente racionalizar casi todo lo que te sucede o lo que te va a suceder, y relajadito con tu monita, acostado, tranquilo, en una maquita, en un chinchorro, sin estar con esas preocupaciones de que si vamos a salir a marchar, de que sí, que las 8 12 horas laborables y todo lo demás, sino solamente allí, tranquilito, leyéndote tus libros de literatura, tu poesía, recitando una bella mona tu poesía. Bueno, esa es la ventaja de ser mono, Fidia. Tú lo que recomiendas a los No, monos es que mira, sean eso su es propio horrible, de jefe. verdad. Eso es horrible, eso es deplorarísimo. Eso es deplorable, sumamente deplorable. Sé tu Esa propio frasecita, jefe. ese eslogan del coaching, de ser tu propio jefe, tienes un perfil increíble, ¿por qué no lo explotas? A la mierda todos los coaches. Obviamente que es Mira, falacia. eso es falacia, O sea, ese ¿ok? es un explotador pasivo, Fidias. Tú sabes que... Eso se le llama Sí, cultos sí, obvio, coercitivos, y no claro. mal lo interpreto, ¿no? Sí, porque de alguna u otra manera estás persuadiendo en este caso, al sujeto para que haga una Claro. acción, ¿ok? Sabes que sí, es que hay muchos tipos de controles, muchos tipos de controles que hay en la sociedad, pero la idea de este podcast, ustedes monoescuchantes y monoparlantes, la idea de este podcast es que se nos pueda abrir un poquito la mente, sigamos haciendo, sigamos trabajando, chambeando, como también se le dice, o como le dicen en colombiano, En Chile le dicen camellando. pega, ¿no, ¿Sabes cómo le Fidias? dicen al trabajo en Chile? Eso mismo te iba a comentar. En Chile al trabajo le dicen Oh, pega. Bueno, que sigamos cada quien en su pega, en su chamba, en su trabajito, pero abriendo un poco la claro. mente con este tipo de contenido para que puedas identificar cuando te están explotando, cuando te están faltando el respeto y puedas identificar tú como trabajador y leerte la ley de trabajo de tu país para que sepas cuáles son tus Claro. derechos también Que como no siempre se trabajadores, cumplen, pero bueno. porque ya la empresa te recalca de una vez cuáles son tus deberes. Tus deberes, cumple esto, cumple lo otro. Pero bueno, es importante que sepas también cuáles son tus derechos como Sí. empleado. Fíjate que las empresas, vuelvo con la idea inicial, tienen muchos tipos de controles. Uno de los controles que son comunes, ojo, son comunes en las empresas y también los veo comunes en el sistema educativo, en los colegios y escuelas. No sé qué tipo de relación podamos observar allí. Fíjate que el uso de uniformes, todo es uniformadito, te da entonces a ti como un sentido de pertenencia a ese trabajo. Eh, Del punto de vista práctico, lo veo bien funcional porque así evita ensuciar mucha ropa tuya propia, ¿no? Entonces solamente te dedicas a lucir un uniforme. Y claro, yo sé que hay trabajadores que les gustaría ir vestidos como ellos quisieran, pero bueno, el trabajo se trata es de ir a trabajar solamente, en este caso. Entonces las empresas utilizan eso, te estimulan una hora específica para la comida. Algunos, según las leyes, es una hora para la comida, otros es 45 minutos y los otros 15 minutos los dan de receso. Bueno, y dependiendo, ¿no? Acatar órdenes, ¿ok? Las empresas, igual que en el sistema educativo, se les colocan metas a los estudiantes, en este caso también se les colocan metas a los trabajadores. Mira, esta empresa tiene que llegar a esta meta. Tenemos que llegar, un ejemplo, a 4.000 en producción, un ejemplo.
Y bueno, los trabajadores tienen que fajarse a llegar a esa meta, porque sin eso no les pagan el bono de producción. Entonces, ahí también estamos viendo una especie de control social, sobre todo con esas teorías psicológicas conductistas de lo que es el refuerzo al Claro, premio y el un castigo. condicionamiento ¿Ok? total. Entonces, que si te esfuerzas, un condicionamiento Ujú. clásico. Así al mero estilo de Iván Pavlov, ¿ok? Entonces tu conducta tiene una consecuencia. Entonces esa consecuencia puede ser un premio o un castigo. Premio, obtuviste el bono de producción. Castigo, no es que te van a castigar, obviamente, no te van a dar latigazos, obviamente que no, espero que no. Pero el castigo sería, mira, el bono de producción no lo logramos, no llegamos a la meta, así que le vamos a pagar la mitad del bono. Entonces, o quizás no hay bono. También tiene una de las maneras de control que me estoy acordando es la marcación de asistencia. Si comienzas a llegar tarde, ese retraso se te va acumulando. Luego te pueden descontar ese retraso en horas, ¿ok? Si comienzas a faltar muchos días, pues obviamente vas a tener menos días de trabajado y no vas a percibir el mismo sueldo que percibe una persona que asistió todos los días a trabajar. Y los jefes también ven que si ves que estás metiendo muchos reposos médicos o licencias médicas, aparte estás faltando, estás llegando tarde, pues ya cuando se llegue el momento de que se te finalice el contrato, hay un departamento que se llama Recursos Humanos, que ellos se encargan de evaluar qué tal fue tu desempeño, no como humano, te lo evalúan como número, como dígito. ¿Cuántas veces faltó? ¿Cuántas veces se ausentó? ¿Qué hizo? ¿Cómo respondió tal? Y de ahí sacan un porcentaje. Este es el trabajador más débil en esta línea de la empresa. Este es el trabajador que no hay que renovarle contrato. Pero bueno, son cosas que son modelos de control social que se aplican en las empresas y que curiosamente también veo que, Sabes que que se aplican todo en los este colegios. tipo de logística o orden preestablecido en todas estas instituciones tienen un antecedente en lo que es los centros punitivos, Fidias. Hay un autor bastante inmerso dentro de esos temas, que es un calvito de ambiente, se llamaba Michel Foucault, que habla de todos esos Ah, sí, centros de claro, poderes y todo lo claro. demás, Ujú. que bueno, eso será otro capítulo bastante Sí, interesante, pero que bueno, todo está sí, sí. gira en torno a ese tipo de orden preestablecido y que es sumamente necesario para que se mantenga el statu quo, que los poderosos o las personas que están a cargo de dichas instituciones puedan tener controlada de manera frenética todo lo que sucede dentro de esas instituciones. Entonces, sin embargo, Fidias, Claro, lo que claro. podríamos decir del trabajo es algo que dignifica, ciertamente, algo que dignifica. En Sí, esencia sí. pero En lo que esencia, yo, como ser Fidias, humano nos dignifica. puedo presenciar que gracias a este sistema, sí, muchísima gente se ha enriquecido y no está mal, siempre y cuando esos resultados de esa riqueza no hayan sido robándole el pan de la boca a otra persona, porque sí hay ejemplos de mucha gente que le ha quitado el pan de la boca a Ahí está otro el para ser detalle. rico Claro. y mucha gente aplaude ese tipo de actos porque simplemente la teleología o la finalidad de esas personas eran ellos llenarse las manos de dinero, nada más. Entonces yo creo que el trabajo ha traído grandes resultados muy negativos dentro de la sociedad y también resultados positivos, podemos decirlo de esa forma, porque bueno, gracias al trabajo seguramente está la muralla china y está esto. Que hablando de eso, Fidias, mira, voy a darle esta joya. No, voy Una a darle monada. esta joya, que esto es sí o sí un poema obligatorio para todos los trabajadores y espero que lo lean. Las personas que escuchen este capítulo lo lean A ver. posteriormente después de escucharlo porque se lo voy a decir. Trabajadores del mundo unidos. Ah, no, Escuchen el poema. esa no es. Esa es una frase que sí. Trabajadores del mundo unidos. Obvio. Ese es un Mira, easter egg. Un el easter egg. poema es de Bertolt Brecht, A ver. un dramaturgo, poeta, escritor alemán. Y se llama así, Fidias. Preguntas de un obrero que lee. Bien curioso el título. Y dice así, Fidias. ¿Quién construyó Tebas, las de las 7 puertas? En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿quién la construyó otras tantas? ¿En qué casas de Lima
la resplandeciente de oro vivían los albañiles. ¿A dónde fueron sus constructores la noche que terminaron la muralla china? Roma la Magna está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó? ¿A quiénes vencieron los Césares? Bizancio tan loada. ¿Acaso solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche que fue devorada por el mar, los que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César venció a los galos, no lo acompañaba siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando se hundió su flota, nadie más lloraría. Federico II venció en la Guerra de los 7 años, ¿quién más venció? Cada página una victoria. ¿Quién guisó el banquete del triunfo? Cada década un gran personaje. ¿Quién pagaba los gastos a tantas historias, tantas preguntas? Creo que, bueno, sin palabras con este poema. ¿Quién edita el podcast Monkey Mode? Ahí sí, ese sí es un explotado, de verdad. ¿Quién hace la difusión en las redes de Monkey Ese es otro Mode? explotado también. El problema es que, bueno, no recibimos una remuneración de ello. Bueno, de hecho no lo hacemos por eso. Fíjate, mira, interesante el poema, pero ¿sabes qué me confirma ese poema? La También eran teoría trabajadores los extraterrestre. extraterrestres entonces. ¿Sabes por qué? Porque no dijo quién construyó las pirámides de Egipto. Y como no va a decirnos los egipcios, no, las pirámides verdad. egipcias las construyeron los extraterrestres. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema ahí. Pero mira, no, en realidad la fuerza del Sí, así trabajo es. ¿No? Y describe ese cómo han poeta, sido ¿cierto? desplazados de los escritos históricos, Fides. O sea, deberían haber sido también vanagloriados, pero simplemente necesitaban una figura protagonista dentro de esos relatos históricos para que, bueno, se heroizara a esa persona y trascendiera la historia. O sea, nosotros a veces mencionamos a ese tipo de personajes como si fuesen una clase de Superman, de Iron Man, de qué sé yo, Capitán América, etcétera. Y eso está mal de alguna u otra forma, porque realmente fue un cúmulo de personas quienes lograron construir eso, al mando de alguna otra persona que era como que el autor intelectual de esa obra, pero sin embargo la fuerza de trabajo es lo más valeroso, porque es la única manera de materializar algo. Tú sabes que nosotros como trabajadores a veces tenemos unos arrebatos de alegría cuando vemos que nuestro fruto del trabajo lo vemos reflejado en la calle. Te voy a contar un ejemplo personal, ¿ok? Una vez trabajé estampando unas franelas, en otros países le llaman poleras o sudaderas también. Bueno, entonces, pero yo colaboré con el estampado y con el diseño. Entonces, cuando voy por la calle en un centro comercial, veo que la cargan puesta. Entonces, no sé, me dio cierta alegría o un orgullo como trabajador de, mira, hay muchas probabilidades de que esa prenda de vestir yo la haya estampado. Claro, habíamos varios trabajadores, pero a veces sentimos como un pequeñito arrebato de orgullo, orgullo sano de trabajador, por ver el fruto de nuestro trabajo en la calle, en la sociedad. Que es lo mismo cuando un profesor se encuentra a un ex alumno o ex estudiante en la calle ya siendo un profesional o lo recuerda con cariño. Bueno, eso también en Claro, yo parte creo es que fruto de su ese es trabajo. una de las tareas principales del trabajador, trascender, o sea, trascender como una figura ejemplificante y que de alguna u otra manera cuando te recuerden subyazcan esas pasiones, esos sentimientos, dependiendo de quién lo haga, ¿no? Y más allá de todo eso, casi siempre, Fides, esperamos Claro, que claro. tenga un resultado positivo ese esfuerzo que hemos hecho. Algunos trabajos son más difíciles físicamente, algunos trabajos son más difíciles intelectualmente. Y bueno, la gente dice, bueno, pero yo hago esto porque yo estudié y También, tú no, también. bueno, tú no quisiste Mm. estudiar. Y eso es una cosa que se me había escapado, Fides, que le iba a Claro, claro. acotar. El trabajo también ha dejado a muchísima gente pasando necesidades y que no haya tenido la posibilidad de estudiar porque, bueno, los padres no tuvieron la oportunidad de trabajar de alguna u otra manera, tuvieron que buscar la manera de sobrellevar esa ausencia de dinero para poder ayudar a su familia. Y el resultado de ello es la ignorancia, o no tener la capacidad de ir a la escuela. Por eso cuando hablamos de la escuela
Creo que a veces estamos hablando un poco aislado de la realidad que está sucediendo allá afuera, la realidad que está sucediendo allá afuera. Sí, sí, Eso es algo que de totalmente. alguna u otra manera nosotros como monos, pues nosotros no somos tan insensibles en cierto punto en relación con los humanos. Si nos toca ahí más o menos ese tipo de problema que está sucediendo en el mundo de los humanos. La fibra, la fibra. Fíjate que tú al principio decías eso, que el trabajo nos dignifica, ¿ok? Pero se llega a pensar que comentarios de personas ajenas que no, que fulanito de tal o aquella persona está haciendo un trabajo, pero ese trabajo como que no es digno. Entonces tú te puedes imaginar que está, qué sé yo, en alguna estafa o está en un robo. Y no, solamente que está haciendo un tipo de trabajo que que no es usual, no es común. Porque hay que admitirlo, Sí, Luso, hay trabajos claro, súper raros. raro. ¿Sí o no? Hay muchos trabajos raros, sí, en serio. Por ejemplo, me acuerdo con el tema de la pandemia que surgió la imagen de estos sepultureros que los sepultureros dance, los que llevan el féretro bailando, Sí, sí, esos sí, sé cuáles morenitos de son. Gangna. Bueno, resulta que eso no, eso es un trabajo. Ellos son una funeraria que el cliente, bueno, en este caso el que contrata su servicio, los contrata para que bailen. Y es parte de su cultura, pero eso es un trabajo. O sea, ellos tienen muchas citas abiertas allí para, bueno, te bailamos aquí, por tanto, el servicio de baile es esto. Y claro, tienen que cobrar porque, aparte que el muerto pesa, esos trajes también hay que, eso Mira, no salen de la nada, es uniforme, entonces tienen varios uniformes y sí. eso, y bueno, es un trabajo raro. Mira, Fide, ¿Qué otro yo he trabajo visto, raro yo he conoces tú por escuchado, ahí, bueno, Luz? sí, trabajos sumamente raros y creo que también es parte de una crisis aunada a lo que está sucediendo en el mundo, que es en Japón. Tú sabes que en Japón ahorita tienen un peo existencial todos los japoneses que no se quieren reproducir, que bueno, y tienen un poco de problemas allí. Y es que hay A ver, personas que le pagan, ¿en qué alquilan trabajan? a otra persona para que los acompañe, pero que no hablen. No sé si me explico. O sea, yo vengo como por Rappi y por toda esa vaina, o bueno, Ah, por todas esas empresas de delivery, que tú pides algo y te lo traen. Bueno, algo así más o menos. Tú como que te metes en una aplicación, ajá, pam, 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 ves a la ok, gente, tan, 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 y el que te ajá, parezca más apropiadamente para acompañarte o para que se calle la boca frente a ti, lo seleccionas tú. Ya, bueno, nos vemos en tal café a tal hora. Y tú mientras comes, está el carajo ahí sentado, acompañándote. No, vamos para tal ajá. lado. Ah, ya. Vamos para tal lado, vamos para allá ella. Y Hablándote, eso es un supongo, trabajo. hablándote. Eso, claro, Conversa. estás pagando por compañía. Eso es Pero dama eso es de un trabajo en Japón. compañía. ¿Por qué? Porque hay Eso es gente. dama de compañía. Claro, Una de las pero te das profesiones cuenta. más antiguas del mundo. Lo que a mí me parece medio ¿O curioso, no? Fidia, es que ¿por qué no hay relación con el otro? O sea, ¿será que, Ajá. no sé, o un fetiche, algo allí, algún problema porque detrás de eso hay algo más que está dando como resultado ese tipo de acciones o de alquiler de personas Claro. para que solamente te acompañen a hacer algo. Mira, yo descargaría la aplicación contraria allá en Japón. Mira, yo pagaría, coño, para estar solo, chamo. Yo no quiero tener a nadie aquí hablándome al lado, sobre todo si está hablando estupideces, porque no es lo mismo disfrutar una buena Mira, compañía que estar rodeado de tanta gente estúpida. Yo para eso descargaría la aplicación que le diga, plum, no, Fide, lo ahuyentar y mejor es que estar todos se vayan y con me su dejen bella solo, me mona dejen a quieto en un paz. lado, tranquilito. Obvio, obvio, Ah, no, pero claro. sí, pero me estoy refiriendo Ligarse a con los gente humanos a estúpida, veces ¿ok? tiene como resultado eso, Fide. Mira, y el trabajador, claro, sí, demasiado estúpido. Y el trabajador no por, Sí, no, ¿qué bueno. hay qué hay con eso? ¿Qué es lo que hay de ahí? Eso, trabajador Mira, no sí, por eso es bueno, un yo creo trabajo que, o no, mira, es que raro. es considerado trabajo, Fide, cualquier medio de subsistencia. El problema es que las maneras de trabajar han cambiado rotundamente. O sea, ya no es ese trabajo tradicional de estar 12, 15, 16, 8 horas en una fábrica produciendo para otro. Eso todavía sucede y que está todavía relacionado con las personas Claro, más o claro. menos de una edad que han venido acostumbradas a ese tipo de trabajo. Desde la pandemia, desde ese virus murcielagoso para acá, han surgido un cúmulo de trabajos Claro. impresionantes que nosotros no teníamos ni idea de que eso iba a suceder. Por ejemplo, el home office, que es la Sí, oficina sí en es casa, verdad. Claro. ya casi nadie, todos se acostumbraron a Es estar en claro. casa, entonces digo, Sí, mira, sí. tenemos que regresar y la gente, guau, como que qué flojera, o sea, no quiero regresar
y me quedo tranquilito en mi casa trabajando. O sea, en pijama, como quiera y sin ningún tipo de persona que esté al lado mío también hablándome. Que eso es otra cosa que a veces medio fastidia. Mira, la pandemia incrementó la producción de mascarillas, obviamente, la fabricación de mascarillas, paralelamente con la producción de alcohol gel, y eso es nuevas empresas, nuevos trabajadores. Por lo tanto, la pandemia fue una fuente de empleo para muchos y al igual una fuente de desempleo para otros, pero las enfermeras comenzaron a contratar enfermeras incluso ya en sus últimos años para personal no graduado, que nada más que tengan los conocimientos básicos para atender. Personal de aseo de limpieza, las empresas y las instituciones se volvieron un poquito más cuidadosos con el tema de la limpieza y eso es fuentes de empleo Claro. de pandemia. Y sin hablar de los delivery, ¿ok? De los delivery, de las aplicaciones de Pero, delivery de comida. Todo eso aumentó con la pandemia, claro, pero los también se envíos por crearon un correspondencia cúmulo de también. trabajos inútiles, Fidia. Por ejemplo, cuando vas a entrar a un lugar y está alguien ahí parado todo el día A ver, para ¿cómo cuáles? solamente colocarte alcohol en las manos. Eso creo que es... No, no, no lo llames inútil, pero es Claro. una función. No, recuerda que según el principio Bueno, es un trabajo y esa es su función. Que no, que puede ser cualquier persona que haga esa actividad, sí, cualquier persona, pero esa persona que está colocando a ti allí el alcohol gel, midiéndote la temperatura, esa es su función. claro. ¿Me entiendes? Entonces, siempre y cuando lo realice y son medidas, es parte de un protocolo, en este caso de la nueva normalidad, el Bueno, protocolo COVID, aunque eso ¿ok? depende de cada uno de los países también, ¿no? Porque hay lugares que esa persona, en Dependiendo, vez de tener es esa lo que persona ahí dijimos parada, ahora. tienen una máquina ahí que te dispensa el alcohol de manera automática y no es necesario de que tengas ese filtro humano allí. Claro, Porque, bueno, sí, sí, todo depende de la pero cultura también. igual esa maquinita anteriormente Ujú. no existía, ¿ok? Sí, fue creada. Previo a la pandemia, bueno, sí, o sea, quizás sí existía, pero no se fue comercializada de manera masiva. Ahora actualmente es que dependiendo, vamos a suponer, vas a una institución, un banco, te mides tu temperatura solamente acercando la muñeca o la mano al termómetro sensor, y bueno, te dispara tu temperatura y ahí mismo te habilita para que te juntes el alcohol gel, sin necesidad de estar tocando el termómetro ni el dispensador gel. Entonces, ya esos dos aparaticos suprimen a una persona encargada de hacer esa función. En este caso, los dos aparaticos suprimen el trabajo humano allí. Pero es válido porque esos aparaticos fueron creados en una línea de producción por manos de seres Hay un humanos y alguien coñazo los hay pensó. bastante gente ahorita que se dedica a esos trabajos dentro del mundo digital, que también es de alguna u otra forma, fíjate, si lo vemos, va a tener a un mediano o largo plazo, no soy quien para vaticinar esto, de influencias negativas dentro de la sociedad, cuando hablamos de sociedad, como una sociedad educativa, con valores un poco acertados, de la condición de pensar y todo lo demás, el ejercicio del pensamiento, que es algo bastante valioso, bastante recortado, ¿no? O sea, como que sí, también generamos este contenido y todo lo demás, pero mayormente el contenido que se genera es un contenido vacío que solamente tiene como característica el entretenimiento. Y yo creo que no todo es entretenerse, sino más bien aprovechar el entretenimiento para poder dar como allí un mensajito o algo que tenga un valor útil para la vida, no de manera engañosa. Bueno, yo considero que ese puede ser un temita ya a futuro para conversarlo bien desde los diversos puntos de vista, porque claro, la labor en este caso de los llamados influencers o las personas community manager trabajan moviendo redes sociales o haciendo contenido. De hecho, nosotros en este momento estamos haciendo un contenido, ¿ok? Contenido digital y luego linealmente lo estamos difundiendo, ¿ok? Hoy día del trabajador. Pero es como si, fíjate, esas empresas que fabrican juguetes o diversos tipos de jugueticos o llaveritos, entonces tú no puedes llegar y pensar, no, es que ese juguetico, ese pollito que aplaude, ese minion que se le aplasta la cabeza y canta, eso no tiene ninguna función en la sociedad, eso para qué lo hacen, eso no es necesario, es mejor que no lo fabriquen, ok, pero detrás de eso hay personas, hay seres humanos trabajando en eso, hay un científico, hay ¿qué? Un diseñador
que un electricista que colocó los componentes allí para que ese juguetico funcione. Que no sirve para ti, bien, pero quizás va a servir para un niño, para otra persona, o simplemente que no es tan indispensable como comprarse un kilo de harina o un kilo de arroz y espagueti para llevar a la casa. Claro, no es tan indispensable. Puedes vivir cómodamente sin él. De igual manera los influencers y los que están en el trabajo digital, o sea, se les puede llegar a criticar, sí, pero es que como que ese contenido es vacío, ¿qué sentido tiene bailar y esto y lo otro? Pero siempre y cuando haya una comunidad que los consume y que compra ese producto, porque eso es lo que Claro. sostiene la Claro, pero economía. yo creo que sí. Y creo que uno de los objetivos que tenemos nosotros como creadores de contenido no es solamente entretener, lo decimos al comienzo, no. Entretenemos o educamos y hacemos reír. Y como comunidad y como creadores de contenido, efectivamente, lo que buscamos es que las personas traten de alguna u otra manera ver las cosas no solamente desde un lado de la realidad, sino más bien que las vean desde arriba, ¿no? Y ver que las cosas no suceden de manera azarosa, sino más bien que detrás de todas las cosas que consumimos o tenemos hay un cúmulo de relaciones de trabajo por detrás de ello, quizás no en todos los casos, hay un trabajador siendo explotado, un trabajador que tiene una vida precaria, que no tiene la suficiente fuerza ni el suficiente ingreso económico para que su hijo vaya a clases, para que su hijo pague la universidad o para que su esposa pueda hacer alguna u otra cosa. Entonces, yo creo que, bueno, sí hay muchas cosas que hacer. Yo lo veo así. Y Claro, yo creo que este tema da también para otra segunda vuelta. En este caso, el mundo de la tecnología y del trabajo digital, pues no lo podemos analizar con las claves marxistas, porque ya ahí ya no aplica la fuerza de trabajo ni de desplazamiento, no, ni de claro. nada, ¿no? Por eso Aunque, lo aclaramos al principio que lo que dijo Mar en 1800, en los años 1800, pues aplicó. Pero no es ni soñando de lejos cómo es el trabajo en la actualidad, ni las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades y formas de trabajar. Que una persona te puede estar trabajando desde la computadora, pero está trabajando en una empresa en Asia, una empresa de la India, otra, su trabajo es solamente mandar correos electrónicos y darle send, 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 send. claro, ¿Me entiendes? Entonces ahí hay muchas cositas, pero en esencia es eso, es un trabajo. Un trabajo que te puede dignificar, de acuerdo a cuál sea tu punto de vista, pero quizás para ti es digno tu trabajo, pero llega tu claro. abuelita y, ay, no, ese muchacho pasa todo el día metido en la computadora. Entonces, fíjate el mundo del gamer, incluso. Ese es literal un mundo. Y de ese tú sabes más que yo, porque tú eres más gamer que yo. Pero hay gamers profesionales Sí, es catalogado que un están deporte, de hecho. deporte, que están monetizados. ¿Y cómo se constituye un gamer? Que agarró un día la computadora y jugó y ya es profesional. No, hermano, eso es horas y horas y horas de dedicación jugando en la mañana, tarde, noche. ¿Y qué es lo que qué es lo que te ve la abuelita o un padre retrógrado? Que ese muchacho es un vago que está metido en la computadora jugando todo el día. Bueno, en parte sí y en parte no. Por eso te digo, el trabajo en la actualidad es un tema de análisis de polaridades, ¿ok? Lo puedes ver como positivo, como Y lo que ha traído negativo, todo no este sé. auge de ese trabajo que algunas personas ven extraño es el auge de la era digital, ¿no? De las redes sociales como herramienta para interconectarnos de una Sí, manera totalmente, abrupta de claro. un pueblo de la Tierra al otro, sin necesidad de estar allá presente. Y ahora con lo del metaverso y todo eso, Fides, creo que es un poco más abstracto y complejo todo esto del trabajo. Porque bueno, sí, el trabajo puede ser cualquier cosa que nos dé la vida, o sea, que nos ayude a subsistir y de alguna u otra forma te hace vivir la vida feliz y de la otra forma puede ser que Claro, odies la fíjate, vida y sí, es entendible. claro. Fíjate, y eso me recuerda a una película, Luso. Tengo dos películas ¿Cuál? por acá anotadas acá. Puedan Claro, vacilárselas mira, la primera película esta es, noche para que echen una lloradita ahí recordando esos trabajos que los explotaron, sí, el que Día los del explotó el Trabajador. jefe y, A ustedes que están celebrando, los que están celebrando en el patio de la casa y bebiendo sus chelitas. y al otro día tienen que ir a trabajar en ratonado con resaca. Bueno, no importa. Este, mira, Tiempos Modernos, protagonizada por Charles Chaplin.
Es un buen Ok, corto, un buen micro. Ahí refleja. Eso la encuentras en YouTube, el corto, es el extracto. Ahí te das cuenta cómo el trabajador de tanto trabajar en una fábrica y martillar, 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 sale de la fábrica martillando. Entonces se vuelve como loco, como una paranoia. Deja el trabajo físico, pero se lleva el trabajo en la mente, la preocupación del trabajo. Y eso es lo que afecta mucho en la actualidad. El síndrome de burnout, que del quemado, que no, nos quemamos pronto del trabajo porque no, prácticamente te llevas el trabajo a la casa y vives trabajando, en otras palabras. así es. Cuando te acuestas a dormir, duerme que estás trabajando y no No, joda, mira. pensando en la hora que te tienes que levantar para No, irte. mira, vale. Porque son 4 o No. 5 horas de recorrido, qué sé yo. Tu vida Casi gira que nunca alrededor del trabajo, claro. descansa el... Sí. Mira, la otra película es En busca de la felicidad. Ah, The Pursuit of Happiness. Sí, en busca de la felicidad. Esa misma. En busca de la felicidad, protagonizada por este gran actor y profesional de la cachetada, Will Smith. Sí, aparte de que practica WWE Welter, lucha libre, también le mete a la actuación. Sí, O vale. sea, profesionalmente es Eh, luchador. Y Mira, no, es obvio hacer excelente actuación. película. Mira, te voy a hablar solamente bien de esa película porque me da miedo hablarte mal. No, ya sé que aparezcan, me den Sí, te una cacheté. cachetada No, por acá. solamente si te No, metes no, con el no, no. cabello de su mujer. No, no, vale. Pero por favor. Bueno. Buena película, ¿ok? Sí, muy buena. ¿Tú tienes alguna otra por ahí, ok? Mira, Fide, yo creo que tú vas a decir, verga, este carajo de pana no puedo traer a cotación una mejor película. ¿Cuál? Esta película, Fide, es de 2011 y es protagonizada nada más por Justin Timberlake. Buena, Y buena. se llama en inglés In Time. Y en Ajá, español ya. se llama El precio del mañana. Esta es una gran alegoría Ajá, buenísima. de cómo realmente funciona el mundo laboral. Nosotros creemos que pagamos las cosas con dinero, pero realmente esas cosas que pagamos las pagamos con tiempo de nuestra vida. Entonces, bueno, es una película que da esa alegoría de que realmente ya la sociedad ha trascendido, ya no se paga con dinero, con ninguna moneda física ni nada por el estilo, sino que cada vez que trabajas te dan tiempo de vida. O sea, Claro, eso es igual. claro. O sea, si no trabajas no tienes tiempo de vida, weón. Entonces, como que bueno, tengo que trabajar, pues si no trabajo me muero. Entonces, mira, yo creo que no hay mejor película para resumir lo que es el sistema actual que el precio del mañana. Por eso se llama así el precio del mañana. Sí, claro, El mañana tiene un buenísima. precio. Buenísima. Mira, Entonces, bueno, Luzo, ¿y tú sabes quiénes son excelentes trabajadores, altos trabajadores y competentes trabajadores? mira, la comunidad monística creo que está por encima de todos los trabajadores en el mundo. Creo que vamos a dar una, ¿cómo se llama eso, Fide? Cuando un grito de guerra. Vamos a dar un grito de guerra así, otra vez. Monos del mundo Ajá, unidos, claro. no tienen nada que perder, salvo su humanidad. Tienen un paraíso monístico Claro. que ganar. No, Mira, te perfecto. rimó y Entonces, todo. Pues sí, la comunidad monística, ustedes claro. monos pensantes y monos parlantes que nos están escuchando, felicidades en este día. Es un día, aprovechen este día de disfrutar, de vacilar. Les damos las gracias por habernos escuchado por todas las plataformas de podcast como son Spotify. Gracias ahí por los que están escuchando por Spotify. Gracias por calificarnos ahí en esa plataforma. En eBooks y en Anchor y en Google Podcast también estamos. Bueno, entonces, Fide, no hay nada más que acotar. Gracias también, parte y bueno, Sé más tu nada, propio jefe. Fide. Ah, ¿Ya? no, vale, sape gato. Vámonos, vámonos. ¿Qué le dijo un mono a otro Vámonos, mono? vámonos, Vámonos. vámonos. Estás hablando mucho de lo que era ya.